Aquí se está hablando de una base A que está formada por los vectores independientes en R2 que estoy escribiendo acá. Si yo tengo un vector V expresado en esta base con componentes 2, 3 en esa base, lo que quiero decir es que este vector es dos veces el primer vector base, llamémoslo U1, más tres veces el segundo vector base, llamémosle U2. Esto es como una abreviación, escribir las componentes y señalar la base en lugar de escribir la combinación lineal. Ahora, nos preguntamos, ¿cuáles son las componentes de este vector V o V en la base usual o base canónica? Pues es muy fácil, ya que conociendo U1 y U2, podríamos continuar aquí y decir que dos veces 1, 0 más tres veces 1 menos 1, que es U2. Y por lo tanto decir que ese vector realmente en base usual es 2 más 3, 5, aquí da 0 menos 3, 5, menos 3. Es decir, que es fácil transformar este vector que está en la base A en sus componentes en base A, encontrar sus componentes en base canónica. 5 menos 3. Ahora, note lo siguiente, que si yo llamo, voy a escribir una C extraña, por cambio de base, la matriz de cambio de la base A la canónica, a esta matriz formada precisamente por los vectores de A, 1, 0, 1 menos 1. Es fácil hacerla. Va de A a la canónica. Y escribo los vectores de A, pero estos vectores están en base canónica porque no tienen ninguna referencia a ninguna base. A una base B o algo así, nada. Son 1 en el eje X y 0 en el eje Y. Es decir, un vector así. 1, 0, etc. Ahora, yo quiero saber cuáles son sus coordenadas en la base usual. ¿Cómo se escribiría B o V en base usual? Simplemente coloco acá, como este matriz que voy a llamar de cambio de base, va de la A a la E. Escribo aquí el vector en base A, que coincida con esta, y la respuesta me da en base E o canónica. En base A dije que sus componentes eran 2, 3. Para conformabilidad debo colocar esto como columna. Haga la multiplicación. 1 por 2, 2, más 3, 5. Yo obtuve este 5. Y luego 0 por 2, 0, menos 3. Y le da menos 3.
puede entonces ahorrarse toda esta vuelta si se da cuenta que la matriz de cambio de base de la base A a la base E, que se va a utilizar para cualquier vector, se construye simplemente colocando los elementos de la base A que están en base canónica en forma columnar aquí. Ahora, es evidente que si yo le aplico a este vector lo que voy a llamar la matriz de cambio de base de la E a la A, aquí, le aplico este vector, saliendo de la base E el mismo vector a la base A, pues debería retornarme este valor. O sea que si doy este y utilizo la matriz de cambio de base, me da las componentes en la base canónica. Pero ahora quiero buscar la matriz de cambio de base de E a A, que toma vectores en base E y los transforma a sus componentes en base A. Es decir, que esta que no conozco debe darme aquí los tres. Ahora, que escriba aquí canónica o no, y que escriba aquí A, sí es importante, porque los tres no tiene sentido si no digo en cuál base es. Si no pongo nada de la canónica, pero aquí no es la canónica. Lo llamativo es que si usted tiene la matriz de cambio de base de A a E, que fue construida con los vectores de A en forma de columna, y usted la invierte, esto es la matriz de orden 2. Su inversa es 1 sobre determinante de la matriz, determinante de ella, que en este caso es menos 1, por una matriz, esto es un número, por una matriz que se obtiene, como es de orden 2, la inversa, se completa esta fórmula simplemente intercambiando los elementos de la diagonal, menos 1, 1, y cambiando de signo a estos. Así se obtiene la inversa de la matriz de orden 2, es decir, menos 0 que es 0 y menos 1. Haga esta operación y así es que se calcula la inversa de una matriz de orden 2 y le va a dar, este es un menos 1 realmente, y le va a dar 1, 1, 0, menos 1. Esta es la inversa de la matriz que cambia de base A, que es fácil de construir, a E. Y note lo siguiente: si yo le aplico a esta inversa, tomo C a E inversa y se la aplico realmente a este vector, pues me debe dar este. Y eso es natural porque si usted premultiplica aquí a ambos lados por C E A inversa, esta con esta da la idéntica, y le da la idéntica sobre 5 menos 3 esta es la idéntica, no es nada menos que la idéntica en la base usual. Y cuando multiplique acá, me va a dar esta, acá de este lado, me va a dar CEA menos 1 sobre 2, 3. Es decir, que esta señora retorna este vector en base A, que originalmente fue este, porque esta multiplicación por la idéntica
da 5 menos 3 en la base canónica. Entonces, resulta que si C, E, A de 5 menos 3 en canónica me lleva a 2, 3 en base A, cuando aplique C, E, A la menos 1 a 2, 3 que está en base A, me da 5 menos 3. Y esta es la matriz. Ahora, esta señora es la matriz que cambia de base. Vectores en base a base canónica. Note que esto me lleva a decir que si yo conozco cambio de base de A E y quiero el cambio de base, la matriz que cambia de base de E a basta con que tome esta y la invierta. Como en este problema me han dado dos bases, A y B, valdría la pena preguntar o reafirmar que hay una matriz de cambio de base que va de A a B y que toma vectores en base A, componentes en base A, y los expresa en base B. ¿Cómo conseguir esta matriz? Esta matriz de cambio de base A a base B se puede obtener de la siguiente manera. Busque la matriz de cambio de base de la base A la base canónica. Y después busque la matriz de cambio de la base canónica a la base B. Y al hacer esa multiplicación va a obtener precisamente una matriz que cambia vectores que están en base A, como decir así, toma vectores que están en base A, un vector abstracto en base A, y me lo responde, me da el resultado en base B, porque es la matriz de cambio de base de A a B. Ajá, ¿y cómo conseguirla? Pues haga lo siguiente. Si usted toma la matriz de cambio de base de la base A la canónica y después de la canónica a la base B, le garantizo que tiene la matriz de cambio de base de la base A la base B. Miremos en este caso, simplemente. Nosotros tenemos ya todo esto calculado, porque para obtener esta, realmente yo hago este producto. Pero recuérdese que esta matriz es fácil de conseguir, porque esta matriz es nada menos que los vectores de la base A en base canónica en columnas. Y nosotros los tenemos, que son 1, 0 y 1, menos 1. Aquí están, 1, 0 y 1, menos 1. Esta que está aquí, C, A, E, vectores de la base A en columnas, va de la A a la E. Pero acá tiene un problema, que esta no es fácil de conseguir. La que se consigue fácilmente es CBE, que está formada por las columnas que son los vectores base B en su orden. En este caso, 1, menos 3, menos 2, 0. Y por lo tanto, usted necesita la que va de E a B y no la que usted acaba de calcular que va de B a E. Pero sabe que la una es la inversa de la otra, es decir,
que esta que necesita aquí, llámese CEB, es el inverso de CBE inverso, y que ese inverso se hace usando el determinante que es 0 menos 6, 1 sobre el determinante, y luego intercambia los elementos de la diagonal de esta matriz 0, 1 y le cambia de signos a los elementos de la diagonal secundaria 3 y 2. Este es nada menos que la inversa. Lo puede verificar. Si multiplica esto por esto, primera fila por primera columna le da menos 6, y al dividir entre menos 6 le da 1, y primera fila segunda columna le da 0, y al dividir entre menos 6 le da 0. Cuando haga este producto, le va a aparecer la idéntica, demostrando que esta sí es la inversa, ¿ok? Muy bien. Ahora, puede poner la inversa así o escribirla como dividiendo cada término: 0 menos 1 medio, 1 tercio menos 1 tercio y menos 1 sexto. 0 menos 12 menos 1 tercio, menos 1 medio y menos 1 sexto. O dejarla así como quiera. Ahora, si la deja así, pues va a hacer cálculos con mayor facilidad. Porque ya le dije que usted necesitaba ir de la A a la E y luego de la E a la B para obtener la matriz de cambio de base que va de A hacia la B, que es esta. Entonces, ¿cuál matriz es esa? Ya tiene usted todos los cálculos. C, que va de A a B, es la que va de B a E, que la acabo de calcular. Voy a dejarla mejor así: menos 1 sexto de 0, 2, 3, 1, que multiplica C a E, que ya lo tenemos. C a E está formada por las columnas de A, que son 1, 0, 1, menos 1, por columnas. Aquí tiene CEB, y aquí tiene CAE, y por lo tanto este producto va de A a B y da este. Efectuémoslo. Este 1 sexto negativo lo dejo aquí, y multiplico primera fila por primera columna, da 0. Primera fila por segunda columna da menos 2. Segunda fila por primera columna da 3. Y segunda fila por última columna da 3 menos 1 da 2. Confío en que haya hecho bien la operación. Reviso rápidamente. Me parece que está bien. Ok. Y bueno, aquí sí puedo aprovechar para poner ese menos 1 sexto si quiero, pero me va a dar fracciones. Pero podía ser 0, 1 tercio, 2 entre 6, con signo positivo, menos 1 medio y menos 1 tercio, algo así, o de esta forma. Dividir por 6 cada cosa, por menos 6, disculpe, por menos 6 acá, o multiplicar por menos 1 sexto. Muy bien. Esta es la matriz que va de A a B en cambio de base.